Las personas que viven en lugares muy altos, bueno, van a tender a tener una mayor cantidad de hemoglobina y de glóbulos rojos porque van a necesitar mayor oxigenación. Y entonces el organismo, si se adapta a este tipo de zona geográfica, va a tener mayor cantidad de glóbulos rojos. No significa que si nosotros nos vamos de vacaciones a un lugar alto, ya por irnos una semana, nuestro organismo se va a forzar a hacer más cantidad de glóbulos rojos. No, es si ya tenemos ahí cierta estancia, entonces nosotros, el organismo se va a ir adaptando, pero entonces va a ir cambiando esas características. Vamos a ir viendo que la vida media del glóbulo rojo en general va a ser de aproximadamente 120 días. Un glóbulo rojo va a tener este ciclo de vida, sí, más o menos, no sé, unos 3, 4 días, pero va a vivir más o menos 120 días. Si está comprometida su estructura, ¿sí? Si está dañada en alguna de las circunstancias, en alguno de sus componentes, perdón, vamos a ver que esta vida media se va a ver afectada y entonces va a ser menor. Esto va a tener consecuencias, como consecuencia una serie de situaciones que se van a ver reflejadas en el individuo. Entonces, por eso es importante conocer la vida media del glóbulo rojo. Vamos a tener estos dos factores que ya se los mencionó el profesor el día del laboratorio, que es el BCM. El volumen corpuscular medio. Exacto. ¿Y qué significa este parámetro? ¿Qué nos indica? ¿Nos puede dar una idea del volumen medio de los eritrocitos que hay en el organismo? Bueno, más que del volumen medio nos va a decir el tamaño del eritrocito como tal, como está, si está muy grande, si está pequeño, si está de tamaño normal. Sí, es lo que nos está indicando este parámetro que lo vamos a ir manejando nosotros un poquito más aquí en la teoría. El volumen corpuscular medio lo que nos indica es el tamaño del eritrocito. Esto es importante porque el eritrocito tiene que tener un tamaño promedio. Si está por arriba o por debajo, ya nos está indicando que está funcionando algo de una manera inadecuada y entonces tenemos que ver qué es lo que está forzando para que su tamaño sea diferente. ¿Y la HCM qué es? Hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media, ¿y eso qué significa? El peso promedio de la hemoglobina en el eritrocito. Bueno, la cantidad de hemoglobina que tiene cada eritrocito de manera individual. Entonces, esto también va a ser importante. Esto van a ser valores que nos los va a dar el equipo automatizado y esto lo vamos a ir interpretando, ¿verdad? También eso si está alterado, si está por abajo o por debajo de los valores de referencia, nos está indicando algo, ¿sí? Vamos a ver también que se esté llevando a cabo una degradación adecuada del eritrocito. Esto quiere decir que se esté llevando a cabo su ciclo vital de manera adecuada, así que no se esté destruyendo de manera prematura o que haya algo que lo esté condicionando para que disminuya su vida media. Esto vamos a ir viendo, ¿sí? Y que bueno, la estructura del eritrocito debe estar intacta. ¿Esto cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, nos vamos a dar cuenta por su tamaño y por el contenido de hemoglobina, ¿verdad?, que se va a encontrar dentro del eritrocito. Entonces, necesitamos estas características para que nuestra población de eritrocitos funcionen de una manera adecuada y correcta. Entonces, aquí, a ver, dime, Fernando. Perdón, una pregunta. En el caso de que una persona esté transicionando de un sexo al otro, ¿puede ser más común que tengan problemas, este tipo de problemas, como en una eritrocitosis, por los tratamientos de hormonas que pueden llegar a consumir? Pudiera ser que si está habiendo la presencia de una cierta cantidad de hormonas, entre ellas la testosterona, se vea un poquito aumentada la cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina como consecuencia de lo mismo, ¿sí? Aquí la situación sería pues ir controlando esa situación, ir manejando los parámetros desde un principio, ir checando cómo van los valores para no, también en un momento dado no haya un aumento muy, exagerado, digamos, de la eritropoyesis y bueno, se dé una policitemia, que pudiera causar una serie de complicaciones, ¿sí? Pero sí podría ser por la presencia
hormonal. Entonces, aquí tenemos una imagen de una población eritrocitaria que se ve prácticamente normal. Así tendríamos nosotros que ver a los eritrocitos, véanlos con esta coloración entre rosada y naranja. Ahí ya va dependiendo de cómo nosotros vemos los colores, de cómo tenemos los objetivos del microscopio, cómo están las luces, las fuentes de luz en el microscopio, nuestros colorantes para poder ver las coloraciones como deben de ser. Esto puede ir desde este rosa hasta un color más naranja, dependiendo de los factores que les acabo de mencionar, pero básicamente la población de eritrocitos así se debe de ver. Aquí, si se dan cuenta, se ven varios eritrocitos en donde la parte central se ve transparente, bueno, no transparente, se ve incolora, se ve blanca, ¿sí? Esto vamos a ver ahorita qué significa. Esto es de manera prácticamente normal. Cuando este espacio que se ve blanco está más aumentada, esta tonalidad en blanco, bueno, aquí ya tenemos un problema, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir viendo. Por eso es importante, como yo les mencionaba la sesión pasada, es importante conocer la morfología normal para que cuando veamos anormalidades, bueno, las podamos reconocer y las podamos interpretar. Entonces, aquí tenemos glóbulos rojos normales y estas células que están aquí pequeñitas de color un poco más intenso, su color púrpura, son las plaquetas, que son las células más pequeñas que nosotros vamos a ver en la sangre y que también las vamos a ir y nos van a dar información de cómo está el sistema de hemostasia o de coagulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mandar en esta semana este gráfico para que lo tengan ustedes ya cada quien, ya sea que lo impriman o que lo tengan ahí ya nada más en su pantalla, para que se vayan familiarizando con lo que aquí, para lo que es esta información. Aquí dice interpretación del histograma. Aquí, por ejemplo, vienen unas siglas y dice Bayer, porque, bueno, de este gráfico, de esta manera, en esta ocasión, cuando yo les imprimí esto, bueno, el equipo que se estaba utilizando en el hospital era un Bayer con estas características, pero bueno, a mí lo que me interesa, esto va a ir variando dependiendo de la marca del equipo que se tenga en uso, pero bueno, nosotros podemos reconocer los parámetros, no importa el equipo que sea, la marca que sea, los parámetros van a seguir siendo con las mismas siglas. Pueden cambiar, por ejemplo, si que esto que está del lado derecho puede estar del lado izquierdo, en fin, el acomodo, digamos, de los parámetros, pero las siglas van a ser las mismas. A lo mejor ahorita en esta se ven muy pequeñitas las definiciones de los parámetros, pero bueno, por eso se las voy a mandar para que ustedes, si la quieren imprimir o la tengan un poquito más grande, porque esto lo vamos a empezar a manejar, entonces sí me interesa que la tengan siempre pues a la mano esta hoja. Entonces, por ejemplo, aquí el primer parámetro, que es WBC, es leucocitos, después sigue RBC, que es células nucleadas, células de serie roja, son los eritrocitos, después HCB, que es hemoglobina, HCT, hematocrito, HCB, volumen globular medio. Si se dan cuenta, del lado izquierdo está la definición y del lado derecho están las siglas, cómo nos van a salir arrojadas en el equipo automatizado. Están las unidades también que con las que las vamos a manejar. Y aquí tendríamos casi todos los parámetros de serie roja. Aquí tendríamos ya plaquetas. Y ya abajo de esta línea que está negra, que dice aquí DIFF, que es la diferencial, aquí ya tendríamos los valores de los diferentes linajes celulares que tienen que ver con serie blanca, que lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces están neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y células nucleadas no identificadas, ¿no? Y vamos a ver este gráfico que lo vamos a manejar mucho, ¿verdad? Ahorita que veamos serie roja, este gráfico que está en forma de gato, digamos, porque tiene 9 cuadrantes. Aquí están muy chiquitas las definiciones, pero todo lo que está en la parte superior de este renglón es macrocítico, lo que está en el medio es normocítico y lo que está hasta abajo es microcítico. Y luego por columnas, aquí es hipocrómico, normocrómico e hipercrómico. Ahorita yo les voy a pasar otra diapositiva donde se ve de manera más clara.
Este gráfico que está acá es de serie blanca, al igual que acá, que esto lo vamos a ver después, y estos otros dos, estas dos campanas de Gauss son también de serie roja. Esta es el volumen de serie roja y la concentración de hemoglobina. Este último es de volumen plaquetario, que realmente no se utiliza tanto en la interpretación como tal el gráfico, más que para fines de investigación. Estos son más utilizados para la interpretación de resultados y de parámetros, ¿sí? Entonces, esto yo se los voy a mandar en la semana. Aquí lo tenemos un poco más grande, es este mismo gráfico, que está aquí, este histograma de 9 cuadrantes. Este es el que es importante para mí. Vean ustedes. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Bueno, aquí tenemos esta flecha que dice de abajo hacia arriba, como les decía yo, va el tamaño del volumen, por eso va en toda esta columna va microcítico, aquí de tamaño normal y aquí de tamaño macrocítico. Y concentración de hemoglobina de izquierda a derecha, aquí hay hipocromía o poca hemoglobina, aquí normocromía o hemoglobina normal y aquí hipercromía. Aquí si se dan cuenta en este gráfico, en el único cuadrante donde está 0 células es en este cuadrante superior de la derecha. Aquí no se va a arrojar nunca ninguna célula, ¿sí? Por las condiciones de tamaño y de concentración de hemoglobina. En los otros cuadrantes vamos a tener que por características de hemoglobina y de tamaño celular, vamos a ir encontrando estas poblaciones celulares. Entonces, ahorita, aquí esto lo vamos a ver más adelante. Yo ahorita lo que quiero que ustedes vayan entendiendo es que las células se van a ubicar en un cuadrante, dependiendo de qué, de su tamaño y del contenido de hemoglobina, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a ir viendo. Ya vamos a entender después que las que están aquí abajo todas son pequeñas, las que están en la zona media son de tamaño normal y las que están hasta arriba son de tamaño más grande. De izquierda a derecha son de poca cantidad de hemoglobina, normal, y estas están como un poquito más cargadas de hemoglobina. Ajá. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos este gráfico que lo vamos a ver también más adelante cuando veamos este padecimiento. Aquí, por ejemplo, como este es un gráfico didáctico, pues tenemos que los valores que se salen de parámetros ahorita de serie roja están precisamente con valores en color rojo, sí están en color rojo para indicarnos que algo está funcionando mal. Entonces, vean ustedes cómo en este gráfico tenemos población, toda esta mancha de estos puntitos nos está hablando de poblaciones de serie roja que están ubicados en estos cuadrantes. Entonces, cuando nosotros vayamos teniendo un poquito más de familiaridad con los cuadrantes, vamos a interpretar que, bueno, que hay células pequeñas, hay células de tamaño normal, hay ligeras, hay algunas que hay de tamaño grande, hay algunas que tienen poca hemoglobina, hay una gran cantidad que tienen hemoglobina normal y hay otras que están como que están ya con una cantidad extra, digamos. ¿Sí? Entonces, todo esto nos está dando una información. Tenemos aquí, por ejemplo, cómo está esta campana de Gauss, cómo está con esta prolongación aquí después de este parámetro. Aquí la concentración de hemoglobina. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos teniendo esta hoja, la tengamos siempre cerca para ir viendo los valores de referencia. A ver, permítanme un momentito. Para que tengamos los valores de referencia y entonces nosotros poder ir manejando si esto está alto, bajo o normal, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a interpretar y qué es lo que nosotros estamos tratando de entender de esto. Esto que nosotros estamos viendo en este gráfico, en estas poblaciones que están en estos cuadrantes y estos valores que están aquí en color rojo, esto nosotros lo podemos corroborar de qué manera viendo el extendido de sangre periférica. Nosotros al hacer nuestro extendido vamos a ver poblaciones de serie roja que van a tener poca cantidad de hemoglobina, que van a ser de un tamaño más pequeño y que vamos a tener una diversidad en la cantidad, en la población de glóbulos rojos. Quiere decir que, bueno, vamos a ver estos glóbulos rojos normales, algunos con otras características que las vamos a ir identificando y que vamos a empezarlas a conocer, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos otro gráfico. Yo les voy a mandar también
una hoja donde están los valores de referencia para que la tengan a la mano y la puedan ir manejando. Entonces, por ejemplo, aquí miren, aquí tenemos una cantidad de glóbulos rojos. Ya habíamos visto un poquito la cantidad de glóbulos rojos de manera general. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los valores de referencia de los glóbulos rojos? ¿Nadie se acuerda? De 4 a 5 millones. Sí, dependiendo de si se trata de un bueno, va a depender si se trata de sexo femenino o de sexo masculino, pero en general vamos a tener una cantidad de glóbulos rojos de 4 a 5 millones que habíamos visto en el proceso de la eritropoyesis. Aquí, por ejemplo, tenemos una cantidad de glóbulos rojos de 5.1 millón. ¿Están altos, normales o bajos? Está ligeramente alto, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo que son de 4 a 5, bueno, porque yo no voy a estar hablando en el punto 5, porque van de 4.5 a 5.5 millones, ajá. Por eso les voy a mandar la hoja donde están los valores de referencia para que ustedes vayan viendo y vayamos interpretando esto. Aquí tenemos una cantidad de glóbulos rojos de 5 millones, podríamos decir que está normal. La hemoglobina está de 9.5, vamos a ir viendo que este valor de hemoglobina está bajo, ¿sí? El hematocrito está dentro de valores, está en buena relación con la hemoglobina, que esto lo vamos a ir viendo también. El volumen corpuscular está bajo, está de 64, la hemoglobina corpuscular está baja, de 18, la hemoglobina media está baja. Entonces, esto nos está hablando de eritrocitos pequeños, con una buena cantidad de población todavía, pero que están pequeños y están con poca cantidad de hemoglobina. Entonces, se dan cuenta, estamos teniendo una gran población en los cuadrantes que nos está hablando de poca cantidad de hemoglobina y de eritrocitos pequeños. Vean, son estos cuadrantes que están aquí, estos que les estoy señalando con el cursor. La única población normal sería este cuadrito, este triangulito que está aquí, y todos estos están afuera de los parámetros, están en valores pequeños y con poca cantidad de hemoglobina. Esto es lo que significa este parámetro. Ahorita vamos a ir viendo ciertas características. Y entonces nosotros vamos a empezar a interpretar los valores de la biometría, ¿sí? En base a estos parámetros, a estos números que nos va a estar dando el equipo automatizado. Y nosotros vamos a poder hacer la referencia en los valores no en los valores, observando la morfología celular. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí nos está mencionando reticulocitos de 6.3%. ¿Qué nos indican los reticulocitos? El valor de los reticulocitos, chicos. ¿Qué quedamos que son los reticulocitos? Son eritrocitos inmaduros. Ok, son eritrocitos inmaduros. ¿Qué nos está dando? Nosotros, ¿para qué hacemos la cuenta de reticulocitos? ¿Qué nos indica? ¿Qué nos está aportando esta determinación? Las normalidades en la médula, en la médula ósea, por ejemplo. Nos está diciendo, o sea, con este valor de reticulocitos, perdón, ¿ustedes qué me pueden decir acerca de la médula ósea? ¿Que funciona, que no funciona o qué? A ver, tengo 28 personas, quitándome a mí seríamos 27. De las 27 nadie me puede decir que ¿para qué hacemos la cuenta de reticulocitos o qué nos indica esto? O sea, nos está diciendo actividad de la médula ósea y eso para mí, ¿qué me sirve? Esa información. A ver, voy a ver el Porque, chat. por ejemplo, en el caso de una anemia, se liberan más inmaduros los eritrocitos y entonces aumentaría esta cuenta. Ok, aquí lo que me dice
Ciania y Jessica, pues es correcto. Sí se está sacando a la circulación porque estamos teniendo una demanda en la producción, estamos necesitando que haya una producción de glóbulos rojos. A mí esto me está indicando que la médula está funcionando de una manera correcta porque el organismo está necesitando glóbulos rojos, ¿sí? Y entonces los está produciendo. Por eso están aumentados los glóbulos rojos. Aquí se puede ver no tanto en la cantidad de glóbulos rojos, pero podemos ver que sí el organismo está necesitando una cantidad de glóbulos rojos porque el volumen y la cantidad de los glóbulos rojos que tiene este individuo están muy pequeñitos y con poca cantidad de hemoglobina. Entonces, puede ser que esta cantidad de 5 millones no sea necesario, sino que necesite más. Y por eso estamos teniendo los reticulocitos a estos niveles, los tiene elevados porque necesita compensar. Miren, chicos, a mí lo que me interesa es que ustedes vayan entendiendo estos conceptos que yo les estoy dando porque las definiciones y características de conceptos, eso está en los libros y eso no hay problema. Si ustedes lo revisan, ahí pueden encontrar toda la definición y todo el proceso celular, de cómo se lleva a cabo, cosas que vamos a ver ahorita nosotros. A mí lo que me interesa, yo les estoy dando todo esto para que podamos entender la interpretación de estos parámetros, que realmente es lo que a mí me interesa, que en un momento dado, si ustedes van a un laboratorio y van a estar haciendo prácticas o quizá ya se queden a trabajar en el área de hematología durante algún tiempo, esto lo tienen que entender, lo tienen que aprender a interpretar. No se trata nada más de meter la biometría al equipo automatizado y que nos dé la hoja con el resultado y ya firmarla y pegarla en la requisición y que se vaya para el médico o darle el resultado al paciente. Se trata de poder hacer evidente alteraciones que se están manifestando con estos parámetros que no están dentro de los valores de referencia. Por eso ahorita les voy a, bueno, no ahorita, en el transcurso de esta semana les voy a mandar la información de los valores de referencia y los histogramas para que ustedes los tengan a la mano, y los podamos empezar a trabajar para poder entender la interpretación, porque realmente eso es lo que a mí me interesa. El que ustedes sepan cómo está estructurado un eritrocito, que me interesa también para que se sepa cómo funciona, es para todo esto, pero esto lo encuentran en los libros. Esto también lo pueden llegar a encontrar, pero quiero que ustedes vean la importancia en el día de hoy, en el día a día, de hacer un estudio de una biometría, es interpretar los valores que nos están hablando del por qué los eritrocitos tienen poca cantidad de hemoglobina o están pequeños, y todo eso nos obliga a profundizar más en el conocimiento. Si no, nada más es que reportemos esto y ya a lo mejor esto no coincide con el probable diagnóstico que está dando el médico y podemos ayudarlo a orientar en el diagnóstico del paciente. Entonces, es por todo esto que me interesa que ustedes vayan entendiendo todo esto que ahorita vamos a empezar a platicar, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos otro resultado, chicos. Vean ustedes, les voy a pasar el anterior. Aquí tenemos, vean este gráfico, como el triángulo de la población eritroide está desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? En forma de triángulo. Aquí, en este otro gráfico, esta población está ubicada de otra manera. Vean cómo casi toda el grueso de la población está dentro de la población normocítica, normocrómica, y estas otras poblaciones están en la parte donde hay poca cantidad de hemoglobina y eritrocitos pequeños. Si nosotros vamos aquí a los resultados, vamos a ver también un volumen corpuscular de 70, que es bajo, y una concentración media de 21, que es también baja, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo todo esto en las siguientes diapositivas. Vean ustedes, aquí tenemos dos imágenes de poblaciones eritroides. El de la izquierda vamos a tener una población en donde tenemos glóbulos rojos de diversos tamaños, vean ustedes, de diversas formas y con diversa contenido de hemoglobina. Vean estas que le estoy señalando con el cursor. Tenemos en la parte de la célula un gran contenido de espacio en blanco y casi nada más el anillo o la periferia de la estructura está en la coloración de la hemoglobina. Esto quiere decir que tiene poca cantidad de hemoglobina, ¿sí? Entonces es una población que está
con diversidad en contenido de hemoglobina, de tamaño y de forma de eritrocitos, vean ustedes. Y esta que está aquí, todas tienen una característica, que la parte central tiene esta forma como alargadita, vean este espacio que es blanco, lo tienen casi la mayoría de nuestras células. Este espacio, esta zona, se llama estoma. Ajá. Todas estas células tienen esta característica. Y aquí vean, estas otras son diferentes, esta está muy grande y estas otras están de tamaño ligeramente del mismo tamaño, ¿sí? Las de alrededor y esta está más grande. Bueno, esto nos están indicando características que están sucediendo dentro de la estructura celular de la serie eritroide. Esto lo tenemos que nosotros interpretar y es por una situación que está ocasionando que se altere la estructura y como consecuencia de alteración de la estructura se está alterando también la funcionalidad del eritrocito. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿O no? Sí. Sí, bueno, ya se me fue una alumna, no sé quién sería, ya se fue, al rato va a querer entrar otra vez, ¿verdad? A ver, aquí tenemos ciertas características que les puse a ustedes que tiene que tener la sangre para que funcione de una manera adecuada y que tenemos que tener presentes, ¿sí? Cuando esto se altera, bueno, vamos a empezar a tener manifestaciones en nuestra estructura de serie roja o de serie blanca, dependiendo, pero en la funcionalidad y en las características de la sangre. Entonces, aproximadamente un individuo, ¿sí? Cada individuo vamos a tener entre 5 y 6 litros de sangre. Ajá. Vamos a tener el plasma un aproximado de un 55%, más menos, ¿verdad? Más menos 5%, y del volumen de eritrocitos un 45%. Este 45%, que es igual al paquete globular o al valor hematocrito, el valor hematocrito es vean, con estas siglas que está de HCT, es un porcentaje que es el valor del hematocrito o la cantidad de masa eritrocitaria. Vean, generalmente cuando está en valores de referencia, tiene que tener un valor 45 más menos un 5%. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un 41.2, está normal. Entonces, esto es del valor hematocrito o de masa eritrocitaria. De leucocitos y plaquetas es menos del 1%, entonces es algo que no se puede hacer evidente visualmente en el tubo de la biometría. Y los valores de la sangre, como ya habíamos mencionado hace un momento, van a depender de estas características que ya habíamos mencionado, que es la edad del individuo, el sexo, la localización geográfica o alguna presencia de alguna patología. Aquí tenemos una imagen o un esquema en donde tenemos, por ejemplo, este es el paquete de glóbulos rojos o masa eritrocitaria, que es el valor hematocrito, que es el 45. Bueno, aquí tendríamos menos del 45%, ¿por qué? Pues no llega a la mitad del tubo, ¿verdad? Pero bueno, aquí tendríamos glóbulos blancos que no se llega a observar con claridad, ¿verdad? Porque es algo menos del 1% y todo lo demás es plasma, porque pues estamos colocando un anticoagulante en nuestra muestra. Ahora, ¿cuándo se va a dar una patología en serie roja en nuestros eritrocitos? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuándo se va a manifestar una enfermedad o una sintomatología? Bueno, en los glóbulos rojos se va a manifestar esto cuando hay alteración en cualquiera de estas características que forman parte del eritrocito, como pueden ser alteración en la estructura del glóbulo rojo. Esto condiciona, el que haya un cambio en la estructura va a tener como consecuencia que la función del glóbulo rojo se va a ver afectada, ¿sí? Entonces, esto va generalmente muy ligado, alteración de la estructura con la alteración en la funcionalidad de la población eritroide. O cuando hay una alteración en la maduración, sí, en la maduración de toda la línea eritroide, esto puede ser por un problema de factores de crecimiento, por un problema clonal, ¿sí? En donde no hay la información necesaria para que se dé todo el proceso de maduración de la línea eritroide, o hay un proceso en la degradación. Generalmente un proceso en la degradación o destrucción, más bien es en la destrucción de los glóbulos rojos, esto va a verse involucrada factores del medio ambiente en donde se va a afectar la estructura y esto va a afectar pues el ciclo de vida del glóbulo rojo. Entonces, cuando se da una patología es porque alguna de estas características
se está manifestando dentro de la estructura del glóbulo rojo, ¿sí? ¿Qué vamos a tener nosotros de características importantes en la población eritroide? Bueno, una de las características más importantes que debe de tener el glóbulo rojo para que lleve a cabo todas sus funciones y tenga su ciclo de vida en los 120 días, ¿sí? Es esta característica que es importantísima, que es la deformabilidad. Esta deformabilidad es la que le va a dar la característica al glóbulo rojo de que va a tener esta forma bicóncava. ¿Y a qué se va a deber esta forma bicóncava del glóbulo rojo? Bueno, se va a deber a la interacción que hay entre los lípidos que conforman la membrana con las proteínas integrales y las proteínas del esqueleto. Entonces, todas estas estructuras van a estar con una gran interacción que van a estar condicionando que el eritrocito pueda tener esta deformabilidad para que tenga esta característica de que se haga bicóncavo. Y esto le va a ayudar al eritrocito ¿a qué le va a ayudar? Esta forma bicóncava al eritrocito. A tener una mayor deformabilidad para poder entrar por ejemplo, a capilares más pequeños con facilidad. Ok, Magdalena, muy bien, para que pueda transportarse de una manera más viable, más adecuada. Cuando esto no se puede dar, ok, voy. Ok. A ver, dile que. Pues ya estaba, es que se salió. Arias, Perla. ¿Por qué te saliste, Perla? Bueno, ok. Esta característica, como nos estaba diciendo Magdalena, pues nos va a servir para que el eritrocito pueda pasar por zonas muy estrechas, muy pequeñitas y pueda realmente llevar a cabo su función de transportar el oxígeno a zonas en donde tiene que pasar a través de capilares que son de un diámetro más pequeños. Y entonces vamos a ver que cuando estos lípidos o alguna de estas proteínas que conforman la estructura del eritrocito empiezan a fallar en sus funciones o están mal estructuradas, vamos a tener un mal funcionamiento de nuestro glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos cómo está estructurado nuestro glóbulo rojo. Vamos a tener que está dado por membrana, va a estar estructurado por membrana, por hemoglobina y por un grupo enzimático. Esto es muy importante porque les había yo mencionado que cuando alguno de estos componentes ya no se encuentren en condiciones adecuadas, ¿qué va a pasar? Se va a ver afectada la estructura y como consecuencia de alteración de la estructura vamos a tener un mal funcionamiento de nuestro glóbulo rojo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunas de las alteraciones morfológicas que podemos llegar a encontrar en cuanto a variaciones de forma, tamaño y contenido de hemoglobina. Hay algunas que van a tener un nombre particular y nos están indicando qué es lo que está funcionando mal dentro de la estructura del eritrocito. Y hay otras que se van a formar de manera azarosa, que simplemente son fragmentos del glóbulo rojo y que también nos están indicando que algo ocurre. Lo importante de todas estas estructuras que estamos aquí viendo, en donde hay los recuadros con una letra, es que nosotros podamos interpretar por qué se está dando esta estructura. Entonces, hay algunas
hay algunas de la mayoría de las morfologías de serie roja, nosotros podemos interpretar y saber por qué se formó, y esa es la causa por la cual se está presentando el padecimiento en el individuo. Entonces, por eso es importante conocer la morfología. Aparte, estas alteraciones en forma y tamaño del glóbulo rojo, ay, Dios mío, estas alteraciones de forma y tamaño del glóbulo rojo no van a estar, hagan de cuenta, en el aparato automatizado no nos van a indicar realmente qué es lo que está ocurriendo. O sea, por eso tenemos que nosotros que ver el extendido de sangre periférica para poder interpretar, porque bueno, pueden ser tamaños grandes o con contenidos determinados de hemoglobina, pero dependiendo de la morfología característica nos va a estar indicando un probable padecimiento. Entonces, por eso es importante hacer la revisión del extendido de sangre periférica. Vean ustedes, aquí hay todas estas imágenes que son de morfologías de tamaños, formas y contenidos de hemoglobina completamente diferentes, ¿sí? Bueno, características de la membrana. ¿Qué le va a aportar la membrana a nuestro glóbulo rojo? ¿Cuál es la importancia de la membrana en la estructura del eritrocito? Bueno, la membrana va a dar estas características de permeabilidad selectiva y de flexibilidad. Ajá. Entonces, estas son las características que da la membrana. Y esta característica que da la membrana va a estar dada principalmente por las proteínas, pero también por los lípidos y por los carbohidratos. Y con esta diapositiva les quiero mencionar que en el cuestionario que les envié hay la pregunta, no está bien redactada porque decía que a qué se debía la permeabilidad selectiva y flexibilidad del eritrocito, y decía, y se me mencionaba proteínas, lípidos y carbohidratos. Más bien era qué parte de la célula es la que encargada de la permeabilidad y la flexibilidad, pues sería la membrana. Entonces, esa la voy a descontar del cuestionario para que los que tenían esa respuesta indebida, después se les corrijo su calificación final, ¿sí? Pero bueno, la membrana es la que va a dar esas características de permeabilidad selectiva y de flexibilidad. Entonces, vamos a ir viendo cómo hay proteínas, lípidos y carbohidratos que tienen una función muy característica y determinada en el eritrocito, y cuando están dañados, bueno, se va a ver afectado esto. Esto nos va a dar ciertos padecimientos que vamos a empezar a ir manejando, ¿sí? Entonces, vean ustedes, aquí tenemos una imagen del eritrocito que lo estamos viendo de arriba, digamos, desde arriba, y si nosotros lo fragmentáramos, lo partiéramos, bueno, esta es la parte bicóncava, o esta es la parte que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la imagen, les voy a pasar aquí otra vez la imagen del eritrocito, tendríamos, por ejemplo, esta parte, que se ve esta zona como sin color. Bueno, ¿qué significa eso? Eso significa que cuando nosotros, recordemos, bueno, vamos a ver más adelante, que el eritrocito no está a su capacidad de su volumen, no está lleno de hemoglobina, va a tener un porcentaje nada más de hemoglobina, porque si estuviera lleno a toda su capacidad, no se podría mover porque no podría ser flexible. Es como si nosotros llenáramos un globo, lo saturáramos de agua, bueno, ya queda lleno de agua, pero no lo podemos modificar su forma. Sin embargo, si nosotros tenemos ese globo, pero no lo llenamos a su 100 de agua, sino que lo dejamos con una cierta cantidad vacía, bueno, lo podemos hacer deformable, va a ser deformable, y lo podríamos pasar, por ejemplo, por una zona de una abertura, de una puerta, en fin. Entonces está ese margen para que se pueda mover. Bueno, cuando nosotros vemos la imagen del eritrocito de esta forma, ¿qué significa? Que nosotros, cuando hacemos el extendido de sangre periférica, o sea, hacemos el frotis, nosotros estamos desplazando la hemoglobina que hay en la célula hacia los extremos de la célula, lo estamos, digamos, aplastando y estamos haciendo que la hemoglobina se vaya hacia los extremos. Entonces, cuando el eritrocito tiene menor cantidad de hemoglobina que la que debe de tener, este espacio se ve
con mayor tamaño, ¿sí? Porque queda vacío. Y aquí vean ustedes, la membrana, pues aquí se va a unir porque aquí no hay tanta cantidad de hemoglobina y aquí es la forma bicóncava que va a condicionar la deformabilidad del eritrocito, ¿sí? Entonces vean ustedes, vista frontal, como les había yo dicho, y vista lateral. Entonces va a tener esta deformación porque no está saturado de esta proteína que es la hemoglobina, ¿ok? Y por eso lo vamos a ver así. Pues vamos a tener que el esqueleto membranoso del eritrocito, que está formado por esta bicapa de fosfolípidos y por una serie de proteínas, vamos a ver que vamos a tener proteínas que van a ser, estas que están aquí con este color rojo y verde, son espectrinas alfa y beta, que son parte del citoesqueleto. Vamos a tener una estructura que le va a dar cierta forma a nuestra célula y es el citoesqueleto. Y vamos a tener otras proteínas que van a atravesar esta bicapa de fosfolípidos y que van a dar un anclaje. Estas proteínas van a ser las proteínas integrales. Estas proteínas integrales van a tener una comunicación del exterior al interior de la célula y van a dar cierta estabilidad a nuestra estructura. ¿Sí? Entonces vamos a tener una serie de proteínas que van a estar dando esta estructura y van a darle cierta estabilidad a nuestro glóbulo rojo. Entonces, vamos a tener proteínas que van a estar formando parte de la estructura del citoesqueleto. ¿Cuáles son? Bueno, van a ser las llamadas proteínas periféricas. Estas proteínas periféricas van a dar una estructura, como su nombre lo dice, y van a ser estas que están aquí mencionadas. De las más importantes o las más frecuentes que se pueden encontrar en menor cantidad o mal estructuradas y que nos van a dar como consecuencia una patología son, por ejemplo, las espectrinas, las actinas, la anquirina y la proteína 4.1 y 4.2, ¿sí? Tenemos aquí otras que, bueno, está formando parte también de nuestro citoesqueleto, pero que generalmente no, es muy raro que se encuentren mal estructuradas o en cantidades pequeñas. Entonces, vamos a ver que cuando estas proteínas que están formando parte del citoesqueleto se encuentran afectadas en su estructura o en su cantidad, vamos a tener unas patologías que son las más frecuentes y que van a ser estas. Por ejemplo, ya vamos a empezar a ver nombres de algunas anemias que nosotros vamos a poder hacer evidentes. Entonces, desde ahorita quiero que vayan viendo que ya las estamos empezando a manejar. Y van a ser, por ejemplo, la esferocitosis y la eliptocitosis. Cuando tenemos este tipo de padecimientos, que aquí pueden ser de tipo congénito, ¿qué quiere decir? Que, bueno, que el problema es hereditario, no se va a quitar, hay un problema en la información para que se estructuren estas proteínas, y entonces, como no se están estructurando de manera adecuada, el citoesqueleto está fallando. ¿Y qué nos va a dar como consecuencia? Una morfología característica. De las más frecuentes, porque hay varias, pero no todas se manifiestan con un porcentaje importante en la población, las más importantes van a ser la esferocitosis y la eliptocitosis. Esas son las que podemos llegar a encontrar con cierta frecuencia en la población. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que cuando nosotros encontramos esta morfología característica, ¿sí?, y que es de manera congénita, generalmente el problema radica que en la estructura del citoesqueleto y van a estar involucradas las proteínas periféricas. No todas, pero algunas sí, y entonces están condicionando que el eritrocito adquiera esta morfología en particular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un esferocito visto al microscopio, vean ustedes, son estas células que son eritrocitos que están más redondos y que se ven como más intensa la pigmentación, pero que están muy redondos. Vean este otro que está acá, estos aunque se ven alargaditos, ¿verdad? Por efecto de hacer el frotis, pero vean ustedes cómo está más intensa esta tonalidad que la que está acá. Entonces, estos son esferocitos. Aparte que va a haber una característica en los valores numéricos del parámetro de la biometría que nos van a ayudar a identificar esto.
Y vamos a tener estas otras imágenes. Ven ustedes aquí como en esta imagen está un asterisco y se está, bueno, aquí está señalando al esferocito, pero tenemos aquí en la parte superior y aquí del lado, en esta parte izquierda y en esta parte aquí abajo, tenemos estas estructuras que son como de un tamaño más grande y que son de un color entre lila y gris. ¿Qué son? ¿Qué células son esas? De las que ya hemos ¿No son reticulocitos? Son reticulocitos, exactamente, Jennifer. Son reticulocitos, son células que son de mayor tamaño, que tienen esa tonalidad entre lila y gris. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa tonalidad? Porque todavía no terminan de sintetizar la hemoglobina. Exactamente, porque todavía no tienen su contenido total de hemoglobina. Entonces vamos a ver nosotros que en estos padecimientos de esferocitosis y eliptocitosis, ¿qué va a suceder? Bueno, tenemos que el eritrocito, como está aquí del lado derecho, va a tener esta morfología, digamos, aquí está de manera tridimensional, está muy, muy redondito, está como, bueno, aquí no se ve chiquito, ¿verdad? Pero es muy redondo. ¿Y qué va a suceder? Bueno, vamos a ver que esta morfología que condiciona que sea muy redondo, que tenga esta forma esférica, le va a cambiar características a la estructura del eritrocito. Y una de las características que se va a cambiar va a ser la rigidez. Se va a hacer, ya no va a ser tan deformable, se va a hacer rígido. Y entonces, al ser rígido el esferocito, ¿qué va a suceder? Se va a tender a romper más fácilmente. Al romperse más fácilmente, quiere decir que los eritrocitos se van a destruir prematuramente, o sea, antes de los 120 días que tienen como vida media. ¿Esto qué condiciona? Bueno, condiciona que el organismo produzca o que se active en la producción de eritrocitos a través de la eritropoyetina para que pueda compensar a los eritrocitos que se están destruyendo, ¿sí? Entonces, esto vamos a irlo viendo, lo vamos a manejar más adelante, lo vamos a seguir hablando, y vean ustedes, aquí tenemos en esta imagen esferocitos, vean, son estas células más pequeñas, más como se ven más intensas en la coloración, ¿sí? Aquí están como más redonditos, y vamos a tener también unas estructuras que son alargadas, vean, estos son eliptocitos, están en forma elíptica. Estos eliptocitos van a tener una vida media más prolongada que la de un esferocito. Ahorita vamos a ver por qué. Y eso va a ser porque lo que está dañado en la estructura de un eliptocito es otro tipo de proteína que no condiciona que se rompa tan fácilmente. Es más fácil que se rompa un esfero a que se rompa un elipto, porque el elipto todavía puede pasar por zonas más pequeñitas porque quedó de forma alargada. En cambio, el esferocito no, porque es redondo, ¿sí? Entonces, vean ustedes aquí cómo hay eliptocitos y aquí hay algunos esferocitos. Aquí hay estas células que tienen un buen contenido de hemoglobina, que son eliptos y esferocitos, y aquí hay unos eliptocitos que tienen menor cantidad de hemoglobina. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque la zona media de la célula está sin color. Esto quiere decir que la hemoglobina solamente está en la periferia. Ajá. Entre más grande tengan este espacio, menos cantidad de hemoglobina tienen. Entonces, aquí, en esta imagen del lado derecho, aquí no hay esferos, aquí solamente hay eliptocitos, y los eliptocitos están hipocrómicos porque casi no tienen hemoglobina. Ajá. Más sin embargo, aquí de este lado tenemos eliptocitos que casi tienen un contenido normal, o sea, no tienen este espacio muy abundante, y hay esferocitos. ¿Preguntas o dudas hasta aquí, chicos? ¿Nada? No, porque todavía. Bueno, vamos a lo que sigue. Vamos a tener también dentro de la estructura del eritrocito, Yo tengo una, profesora. y dime. Bueno, es que yo había leído que las plaquetas son fragmentos de células, pero como usted dijo hace rato, también en algunos otros lados dicen que son células. Entonces, ¿qué son? Las plaquetas son fragmentos del citoplasma del megacariocito, pero son células, las plaquetas. Ok, gracias. Eso lo vamos a ver hasta después, ¿ok?
pero las plaquetas son células, pero provienen de la fragmentación del citoplasma del megacariocito, ¿ok? Bueno, vamos a tener que los glóbulos rojos van a tener también unas proteínas periféricas, vean ustedes, que no pertenecen al esqueleto, o sea, que no van a estar formando parte de la estructura, del ensamblaje de la membrana, sino que van a ser una serie de enzimas que son, por eso se llaman proteinsinasas. Entonces vamos a tener todas estas proteínas periféricas no pertenecientes al esqueleto, que van a formar parte como del kit de las enzimas que intervienen en el funcionamiento de nuestro glóbulo rojo. Vamos a tener acetilcolinesterasa, gliceraldehído 3-fosfato, fosfogluceratosinasa y ATPasas, que van a ser muy importantes. Estas, al ser enzimas, obviamente, después de un tiempo se van a ir depletando porque el eritrocito los va a utilizar. Entonces, cuando estas enzimas se vayan depletando, se vayan terminando, bueno, eso va a condicionar también a que la vida media del eritrocito se vaya terminando, porque recordemos que el eritrocito no tiene ¿qué? Núcleo. No tiene núcleo para poder seguir sintetizando lo que necesita. Entonces, al no tener núcleo, estas enzimas se van a depletar y al depletarse, esto condiciona que la vida media del eritrocito, por eso esté determinada a un tiempo, ¿sí? Vamos a tener también otro grupo de proteínas que forman parte del eritrocito, que son las proteínas integrales, que ya les había mencionado. Aquí lo importante de estas proteínas es el contacto que tienen hacia el exterior y hacia el interior del glóbulo rojo. Estas van a mantener la forma del glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque van a dar estructura. Vean ustedes, me voy a regresar a la imagen de... Ay, creo que es mucho. Acá. No quiero esa. Esperen un segundito. Ahí está. Estas proteínas, que son proteínas integrales que están atravesando la bicapa de fosfolípidos, van a dar un anclaje con las proteínas del citoesqueleto y esto van a dar una estructura. Entonces, por eso son importantes también. Van a intervenir en la fijación del esqueleto, dando esa estructura, y van a tener una función muy importante, que es el intercambio de aniones, ¿sí? Dentro de las proteínas integrales, vamos a tener, que van a formar parte de ellas, la banda 3 y la glucoforina, ¿sí? Principalmente. Estas proteínas son integrales y son muy importantes para el intercambio de aniones, principalmente. Vamos a tener que la banda 3, aparte de que intercambia los aniones, va a fijar el esqueleto, como les dije. En su fracción glúcida va a estar un receptor para el Plasmodium falciparum, o sea, cuando de repente alguna persona se infecta y tiene Plasmodium falciparum, en donde se queda anclado este parásito, es en el receptor que hay en la banda 3 del eritrocito, y también se necesita esta banda 3 para el proceso de eliminación fisiológica de los glóbulos rojos. Y entonces vemos que la banda 3 tiene una función importante dentro de la estructura y es una proteína integral. Entonces, vean ustedes, tienen contacto con el exterior y hacia el interior de nuestra célula. Y también dentro de otras proteínas integrales importantes están las glucoforinas. Estas glucoforinas van a tener un contenido elevado de ácido ciálico. Y este ácido ciálico, pues, son los carbohidratos que van a dar ciertas características en la membrana de antigenicidad, que ahorita lo vamos a mencionar. Y dentro de las proteínas integrales, esta era otra pregunta del cuestionario, están las proteínas que forman parte del grupo RH, ¿sí? Entonces, estas proteínas RH, que forman parte de las proteínas integrales, cuando por algo están de manera deficiente, estas proteínas integrales, van a condicionar a una destrucción prematura de los glóbulos rojos y van a tener una morfología característica que van a ser denominados estomatocitos. Entonces, los estomatocitos, cuando nosotros los encontramos en el extendido de sangre periférica, que ahorita lo vamos a ver, su morfología, quiere decir que hay problemas a nivel de las proteínas integrales que están estructurando a esa membrana. Y vean ustedes, estos son los estomatocitos, son estos eritrocitos que se ven como en forma de telera,
que pueden tener una o dos rayitas. Estas como ranuritas se denominan estomas. Y estos estomas se dan por una situación de una deshidratación, digamos, que va a tener una sobrehidratación que va a tener nuestra célula y se va a romper después de un tiempo, y por eso se da una hemólisis. Y entonces vean, cuando tienen esta estructura que son estas como estas rendijitas, estas son células que se van a ubicar en el cuadrante superior izquierdo, que son células grandes con poca cantidad de hemoglobina. ¿Por qué? Porque están hidratadas, sobrehidratadas. Vean ustedes por una imagen de barrido, aquí tenemos tres estomas, aquí dos y aquí una, entonces les ve como una boquita. Entonces, estas células, cuando nosotros las llegamos a ver, bueno, ¿qué sucede? Que lo más probable es que estén dañadas algunas de las proteínas integrales que están conformando la membrana del eritrocito, ¿ok? Entonces, por eso es importante conocer el porqué de algunas características morfológicas de nuestras células. Vamos a ver la siguiente. Bueno, otra situación importante dentro de nuestra estructura del glóbulo rojo. Vamos a ver que el eritrocito, ya vimos, está formado por nuestra membrana, que está conformado de proteínas, lípidos y carbohidratos. Vamos a tener también que otra de las funciones de la membrana es que va a permitir que haya un intercambio catiónico, ¿verdad? Vamos a tener a través de las proteínas integrales este intercambio aniónico. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para esta transportación, digamos, de estos iones que son potasio, sodio y calcio, que tienen que tener una cantidad determinada dentro y fuera de la célula. Si estos valores de potasio, sodio y calcio no están en las cantidades adecuadas dentro y fuera de la célula, se va a dar un mal funcionamiento de la estructura celular. ¿Cómo es que va a estar regulando nuestro eritrocito el contenido de estos iones? Bueno, va a estar dado por el funcionamiento de las bombas de sodio, potasio y de calcio. Estas bombas de sodio y potasio van a estar funcionando gracias a moléculas de ATP. ¿Quiénes van a producir? ¿Cómo se va a producir el ATP en la estructura del eritrocito? ¿Cómo se va a originar esto? El ATP. A través de la vía metabólica de Ewden-Meyerhof. Exacto, a través de las vías metabólicas. Entonces, las vías metabólicas, una de las funciones de las vías metabólicas es mantener los niveles de sodio y potasio y de los aniones en cantidades adecuadas dentro y fuera de la célula, ¿sí? Y esto se va a dar a través del ATP. El ATP se va a obtener a través de las vías metabólicas. Entonces, ahorita vamos a ver cuántas vías metabólicas lleva a cabo el eritrocito. Cuatro. Son cuatro, son las que, esa era la pregunta del cuestionario, son 4, ahorita vamos a ver. Cuando las bombas de sodio y potasio empiezan a no funcionar de manera adecuada y ya no se pueden mantener estos niveles como debe ser dentro y fuera de la célula, es porque ya no hay moléculas de ATP. Y cuando no hay moléculas de ATP es porque ya no están funcionando las vías metabólicas del eritrocito, Esto se puede ver a que se está depletando ya el contenido enzimático del eritrocito y ya está llegando al final de su vida media, y es cuando empieza a afectarse la estructura de la membrana y que empieza a comprometerse su vida media, y entonces puede empezar a destruirse y a degradarse, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se vería el esqueleto membranoso del eritrocito. Está formado como de manera hexagonal, que esto le da cierta flexibilidad, donde nosotros tenemos los vértices o estos extremos. Aquí digamos que están las proteínas de anclaje que dan estructura, y bueno, los que tenemos a lo largo serían las espectrinas alfa y beta, que van a dar esta forma
como de panal, digamos. Ustedes a lo mejor han visto algunas rejillas en esta estructura. Entonces, las proteínas que están, los colores amarillos serían las proteínas que van a dar anclaje de las proteínas integrales, y las rojas y las azules, las espectrinas alfa y beta, que forman parte de las proteínas periféricas y que van a dar este anclaje. Entonces, cuando el eritrocito pasa por lugares muy angostos, bueno, esto se va a deformar, pero si esto está bien estructurado, recupera otra vez su forma y tiene esta imagen. Pero cuando algunas de las proteínas, por ejemplo, de las espectrinas, no están estructuradas de manera adecuada porque de manera congénita está alterada esta información, ¿qué sucede? Cuando los eritrocitos pasan por zonas más estrechas y tienen que modificar su estructura, se va a comprometer esta unión y entonces se va a fragmentar. Se van a fragmentar y ya no va a recuperar su forma original. Y entonces así es como se va condicionando la formación de otra morfología, de otra estructura, que puede ser el esferocito o puede ser el eliptocito. Entonces, al romperse, ya no se recupera la forma después de que pasó por esa zona estrecha y entonces ya adquiere otra morfología diferente. Entonces, aquí tendríamos los elipses, vean ustedes, estos eliptocitos que se van a deber principalmente a la alteración de las espectrinas alfa y beta. Entonces vamos a tener esta morfología. ¿Sí les alcanzan a observar? Son como elipses, como las salchichitas que vemos, cocteleras, digamos, así ese tipo de estructura son los que nosotros vamos a poder ver. Esto puede estar en el individuo en un mayor o menor porcentaje. Esto va a depender de la alteración congénita que tenga. Entre más deficiencia de espectrina o alteración tenga de las espectrinas, mayor presencia de eliptocitos va a tener en la muestra, y entre menos presencia de ellos, menos alteración tiene. Entonces, esto va a, la gravedad de la enfermedad va a depender del porcentaje de células que estén dañadas o de alteraciones en las proteínas que se encuentren alteradas, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos ahorita, chicos, 3 enfermedades que podemos encontrar cuando se encuentren dañadas las proteínas periféricas y proteínas integrales. ¿Me pueden decir las enfermedades que podemos encontrar cuando están alteradas las proteínas periféricas? ¿Algunas de ellas? Esferocitosis y eliptocitosis. Ok, Daniela, esferocitosis y eliptocitosis. ¿Y cuando está dañada la proteína integral? Estomatocitosis. Estomatocitosis. Entonces, como pueden ver, ya vamos viendo algunos padecimientos para que después no se nos hagan muy tremendo a toda la cantidad de padecimientos que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, ya tenemos 3 de membranas, 2 de membranas periféricas y una de membrana integral. Y ahorita vamos a ver de lípidos, que también estos forman parte de la membrana. Recordemos que vimos ya proteínas, ahora lípidos que forman parte de la membrana. Vamos a tener fosfolípidos, vamos a tener colesterol, lecitina, ácidos grasos y glucolípidos. Si se dan cuenta, aquí yo les puse de otro color el colesterol y la lecitina. ¿Por qué? Porque cuando este tipo de lípidos se encuentran alterados en la estructura del eritrocito, nos van a dar una morfología característica, y entonces es un porcentaje importante cuando este tipo de padecimientos en donde está involucrado la presencia de alteración entre el colesterol y la lecitina, que van a intervenir en la flexibilidad, en la permeabilidad del glóbulo rojo. Entonces vamos a encontrar que cuando está dañada esta concentración de colesterol y lecitina y de algunos ácidos grasos, vamos a encontrar 2 padecimientos también que van a ser codocitosis y acantocitosis, ¿sí? Para que lo vayan teniendo. Esto lo vamos a ver con más detalle el miércoles en la sesión de laboratorio, pero para que vean que ya estamos empezándolo a platicar, ¿sí? Estas son alteraciones en la morfología debida a los lípidos de membrana. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen que estoy yo mostrando con la letra A del lado izquierdo en la parte superior, vamos a tener, bueno, realmente son todos los que están aquí, nada más que todos son
son diferentes. Vean ustedes cómo se ve la morfología diferente, pero es la misma alteración. Hay una alteración en los lípidos, aquí es de ácidos grasos, aquí estas estructuras que están aquí ustedes viendo con estas prolongaciones en la membrana, que esta es la que más me gusta que vean porque son prolongaciones irregulares, quiere decir que no todas son del mismo tamaño ni están en toda la periferia de la membrana, sino en algunas zonas son prolongaciones irregulares. Estos son eritrocitos denominados acantocitos, ¿sí? Estos son acantocitos. A ver, déjenme, estos. Aquí hay alteraciones de los ácidos grasos, entonces se va a condicionar que la membrana tenga estas prolongaciones por problemas en algunos ácidos grasos. Esto también se da de manera importante, de manera hereditaria o congénita, pero vean ustedes, aquí tenemos otros que están también con prolongaciones irregulares, quiere decir que no son todas del mismo tamaño, son algunos como bastoncitos, unos más largos, otros más cortos, ¿sí? Entonces, todos estos son acantocitos. Esto no lo reporta el equipo, esto hay que verlo porque no lo va a reportar. Nosotros nada más vamos a poder observar que son células con estas prolongaciones irregulares y nosotros tenemos que anotar o reportar en la hoja del resultado que hay presencia de acantocitos. ¿Cuánto se puede presentar? Bueno, los acantocitos se pueden presentar cuando hay alteraciones en el metabolismo de ácidos grasos. Entonces, bueno, y aquí tenemos del lado izquierdo esta morfología con estas características que se ve una célula como si tuviera un ombliguito. Vean ustedes que no son el 100% de las células, son algunas, pero son más de 3. Entonces, estas células que tienen esta imagen como si fueran de un ombliguito son denominadas codocitos, como dice aquí, codocitos, y se van a formar cuando hay alteración en el colesterol de la membrana de nuestra célula. Se va a empezar, hay un problema en una enzima que va a favorecer que se integre el colesterol que va habiendo en el paso por donde van circulando los eritrocitos y se va quedando adherido en la membrana de estos eritrocitos. Entonces, se va a dar esta estructura que es un codocito o célula en blanco de tiro o célula indiana. Puede tener esos 3 nombres, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un problema. Sí, dime. Tengo una duda, es que se me cortó el audio. Entonces, ¿los codocitos se forman cuando el colesterol se adhiere? Sí, se va a tender a integrar en la membrana del eritrocito porque hay una deficiencia de una enzima que es la lecitincolesterol aciltransferasa. Y entonces no puede cambiar el colesterol a lecitina y entonces el colesterol se va a ir adhiriendo y se va a quedar en forma de colesterol y va como aumentando la membrana, digamos, se va haciendo como más grande y entonces se ve esta morfología como de una célula que tuviera un ombliguito o que parece como un blanco de tiro. Y vean del lado derecho, estas células pues son acantocitos, son prolongaciones irregulares, no todas son del mismo tamaño, y que se da por alteraciones en el contenido de ácidos grasos, ¿sí? Y se altera la estructura de la membrana. Entonces, vean, esto se va a dar cuando hay alteraciones en esa cantidad de esa enzima, en la presencia de esa enzima. ¿A qué se puede deber? Bueno, puede deberse a un mal funcionamiento del hígado, ya sea por un proceso infeccioso, por un medicamento. ¿Por qué del hígado? A ver, ¿quién me puede decir? Porque sí me pueden decir. ¿Por qué? ¿Por qué mencioné ahorita el hígado? ¿Quién es el productor de todas las proteínas? Pues el hígado. Entonces, si el hígado no está funcionando de una manera adecuada, ya sea porque tiene un problema infeccioso, porque tiene otra patología, porque le han dado mucho alcohol, porque un medicamento está interfiriendo, ¿qué va a pasar? Bueno, no va a producir, por ejemplo, puede ser esta otra situación, puede producir la enzima que tiene que ver con la transformación del colesterol a la lecitina, y entonces, ¿qué va a suceder? Que a los eritrocitos se les va a ir quedando adherido el colesterol por el que van pasando, que van atravesándose en su camino,
no lo pueden cambiar a lecitina y entonces se va adhiriendo a la membrana y se va haciendo una membrana como más grande. Y esta es la morfología que se va a observar. Entonces, nosotros vamos a tener unas patologías características en las cuales podemos ver esta morfología, pero puede ser que el paciente tenga un problema a nivel de metabolismo de ácidos grasos, de lípidos o a nivel de funcionamiento hepático. Y nosotros, al reportar esta morfología, bueno, estamos ayudando pues sí, estamos ayudando al médico a que pueda identificar alguna de las situaciones que se están presentando en su paciente, ¿sí? Entonces, estas morfologías no las va a dar el equipo automatizado, las tenemos que ver, o sea, no las va a reportar como tales. Sí nos va a reportar una variación a lo mejor en el tamaño o en contenido de hemoglobina, pero ahorita quiero que vean lo siguiente. En estas imágenes, que las dos son, vamos a suponer, de diferente muestra, en las dos se ven la presencia de codocitos. ¿Sí ven ustedes las células con un ombliguito? Aquí. Vean, en esta, del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, las dos van a tener presencia de codocitos, ok. Pero si se dan cuenta, ustedes, la mayoría, si ustedes ven a grosso modo la población eritroide, podríamos decir que de manera general tienen un tamaño promedio, o sea, casi todas son del mismo tamaño, ¿sí? Así viéndolas de manera, viendo todo el contexto, pues podemos decir que todas tienen un tamaño más o menos igual. Bueno, esta no, pero es una, o sea, pero la mayoría sí. Y aquí, bueno, más o menos también son todas como del mismo tamaño. Una que otra tiene otra formita, pero en general tienen el mismo tamaño. Entonces, el equipo automatizado nos va a dar tamaño y contenido de hemoglobina a lo mejor dentro de valores de referencia, no va a reportar ninguna anormalidad. Pero si nosotros vemos las células, estamos viendo que no están normales porque tienen presencia de codocitos. Al ser codocitos, ya estamos viendo que el volumen es diferente y el contenido de hemoglobina pues puede variar. Entonces, esto es información que nos las da el observar el extendido de sangre periférica, ¿ok? Bueno. Entonces, ahorita ya vimos otras dos enfermedades que tienen que ver con alteración en el contenido de lípidos. Y el último componente que forma parte de la membrana, bueno, serían los carbohidratos. Los carbohidratos, la importancia que tienen en la estructura del eritrocito es que nos van a contribuir a determinar los sustratos antigénicos de los grupos sanguíneos, los que estén llevando o ya hayan llevado inmunología. Bueno, pueden ver que realmente dependiendo del carbohidrato que se determine, es como se determina el grupo sanguíneo. Si es A, B o AB, ¿sí? Entonces depende del carbohidrato que está dando, es el que va a dar la pauta, ¿sí? Entonces, para esto sirven los carbohidratos, para dar el sustrato antigénico de los grupos sanguíneos, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ya vimos la importancia de la membrana dentro de la estructura del eritrocito, ¿sí? Dentro de la membrana ya vimos que están proteínas, lípidos y carbohidratos y cuál va siendo la importancia de cada uno de estos. Ahora, vamos a ver otro de los componentes que forman parte de la estructura del eritrocito, que son el grupo enzimático. Es este contenido de enzimas que va a tener el eritrocito, que por muy poquito que tenga, es importante para el buen funcionamiento de la célula, y que cuando este contenido enzimático se depleta porque se termina, porque va terminando la vida media del eritrocito, bueno, el eritrocito se condena a morir, a destruirse, ¿sí? Entonces vamos a ver que el eritrocito va a tener varios tipos de enzimas y va a llevar a cabo una serie de vías metabólicas muy importantes. Entonces, cuando estas enzimas ya no estén en cantidades adecuadas, es lo que también condiciona, aunque otra vez suena repetitivo, que el eritrocito ya no pueda subsistir. Entonces vamos a tener que de la membrana, bueno, ya vimos que van a ver las proteínas periféricas no pertenecientes al citoesqueleto que intervienen en el transporte iónico y en el intercambio osmótico. Entonces, esas serían las enzimas que tienen que ver con el funcionamiento de la membrana, que ya las mencionamos, ¿sí? Y de las vías metabólicas, vean ustedes, dentro de las vías metabólicas, la principal vía que lleva a cabo el eritrocito es la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Va a tener como sustrato, pues, la glucosa. Y vamos a ver que va
va a llevar a cabo estas vías metabólicas. No las vamos a ver con detenimiento solamente de manera general, pero bueno, para que vean ustedes cuando llevaron bioquímica y que de repente se les hizo absurdo aprenderse el ciclo de Krebs, una serie de situaciones, bueno, es porque pues las células llevan a cabo este proceso y bueno, ahorita el eritrocito vamos a hablar acerca de todo lo que interviene en las vías metabólicas en su funcionamiento. Entonces vamos a ver que tenemos aquí otra respuesta del cuestionario, son 4 vías metabólicas. Tenemos que la vía de Embden-Meyerhof es la que nos va a proporcionar la energía, o sea, las moléculas de ATP a través de la molécula de la glucosa, que es el substrato. Ahorita vamos a ver un esquema de esta vía. Va a llevar a cabo también la vía de la hexosa monofosfato. Este hexosa monofosfato, el objetivo que tiene es la formación del glutatión. ¿Para qué le va a servir el glutatión al eritrocito? ¿Nadie sabe? ¿Nadie leyó? ¿Como reserva de energética? No, lo va a proteger de los agentes oxidantes, lo va a proteger de los agentes oxidantes tanto de la membrana como a la hemoglobina. Entonces, por eso es importante la presencia del glutatión, porque a través de esta vía lo protege de estos agentes. La vía de Rapoport-Lubberin va a tener el objetivo de crear o de favorecer la afinidad del oxígeno con la hemoglobina, entonces va a intervenir en este proceso, ¿sí? Cuando ya no tenemos esta vía, se va a ver afectada la afinidad del oxígeno con la hemoglobina, ¿sí? Ya no va a poder tener ya no hay esta relación. Y vamos a tener la vía de la metahemoglobina reductasa, que nos va a ayudar a que el hierro se encuentre en estado reducido, porque si está en estado oxidado no se puede utilizar para los fines necesarios. Y entonces, estas serían las vías metabólicas que va a llevar a cabo el eritrocito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está otra pregunta, otra respuesta del cuestionario. ¿Cómo es que el RNA que va a estar presente en el reticulocito durante 24 a 48 horas después desaparece? O sea, no desaparece de manera mágica, así como si fuera una cosa divina. Va a desaparecer porque el eritrocito tiene esta enzima, que es la 5-pirimidinucleotidasa, que va a llevar a cabo la degradación del RNA. Cuando hay deficiencia de esta enzima en el individuo, ¿qué sucede? Nosotros vamos a ver en la muestra del paciente una gran cantidad de células que van a tener este precipitado de RNA. ¿Por qué? Porque no va a haber la enzima que degrade a este RNA, ¿sí? Entonces, vamos a ver a los eritrocitos con este componente de RNA ribosomal, ¿sí? Entonces, no es que el RNA desaparezca así de manera mágica, no, va a degradarse por la presencia de esta enzima que forma parte del kit, digamos, que va a tener un eritrocito, ¿sí? Entonces, vean ustedes aquí. Profesora, y dime. Sí, tengo una duda. El de Ember había dicho que ¿para qué era? ¿De glucólisis? Ahorita vamos a ver mira, es para la producción del ATP, de la energía. Aquí tenemos, mira, en esta diapositiva que aquí están intercaladas todas las vías metabólicas. Esto está en los libros, o sea, no tienen por qué, o sea, le pueden tomar foto, pero está en cualquier libro de donde están las vías metabólicas de un eritrocito, de bioquímica, en fin, miren, aquí está la glucólisis anaeróbica, aquí está la glucosa, que es el sustrato, y todas las etapas que pasa la glucólisis, que ya se la saben, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cuál es el objeto de esta vía? La producción de ATP. Vamos a tener moléculas de ATP, vean aquí, 1, 2 y 3. Bueno, el ATP ya vimos que nos va a servir para el funcionamiento de las bombas de sodio, potasio y calcio. Entonces, cuando estas cantidades de energía o de ATP disminuyen, es porque ya no hay glucosa o porque ya no hay las enzimas necesarias, ¿sí? Entonces, esta es la vía de Embden-Meyerhof. Esta es la vía de la glucólisis. Ahora, la vía de Rapoport-Lubberin, que está aquí con unas letras rosas muy pequeñas, aquí abajo.
Aquí, esta vía que que es como el objetivo de esta vía es la afinidad que va a tener la hemoglobina para con el oxígeno, es porque en esta parte, que es parte de la vía, vamos a tener, o se va a dar la formación del ion 2,3-difosfoglicerato. Vean, aquí está con letras grandes en rojo. Bueno, esta formación de 2,3-difosfoglicerato es el que va a favorecer el que entre el oxígeno en la molécula y salga este ion. Entonces, cuando este ion se ve afectada la cantidad de este componente, bueno, se va a ver afectada la entrada del oxígeno a nuestra molécula. Por eso, de esta vía depende la afinidad con el oxígeno. Va a haber un intercambio entre este ion y la cantidad de oxígeno que se va a dar en la molécula. Entonces, aquí tenemos la vía de Rapoport-Lubberin. Aquí tenemos la otra vía de la formación del glutatión, que es la vía del hexosamonofosfato. Entonces, vamos a tener aquí lo dice, va a haber una defensa de todos los ataques oxidativos que hay del medio ambiente, de radicales libres, en fin, de una serie de eventos que se dan en la célula y en el exterior, que cuando está la formación del glutatión, el glutatión va a proteger a la célula de estos agentes oxidativos. Cuando esta vía se ve afectada porque ya no hay glucosa, porque ya no hay la formación del NADP, H, en fin, ya no se va a formar el glutatión, entonces ya no va a haber el agente reductor que pueda proteger a nuestra célula, ¿sí? Entonces, cuando se afecta la membrana o la hemoglobina con agentes oxidantes es porque esta vía ya no está funcionando, ¿sí? Y se daña la integridad de la membrana por lo mismo, ¿sí? Y la otra vía, la que ahorita vimos, por ejemplo, aquí tenemos la vía del metabolismo nucleotídico, que es la formación, la oxidación de el RNA. Aquí tenemos la pirimidina 5-nucleotidasa, es en esta otra parte de la vía. Entonces, vamos a tener, vean ustedes cómo están integradas todas las vías metabólicas para un funcionamiento adecuado de todo el eritrocito. Cuando alguna de ellas ya no está cumpliendo con su objetivo, es porque o no hay enzimas o no hay sustrato. Y es una de las condiciones para que el eritrocito pues llegue al fin de sus días. O puede suceder otra cosa, que el eritrocito esté en buenas condiciones de contenido enzimático y de sustrato, pero algo está condicionando que hay un exceso de agente oxidativo, como puede ser, por ejemplo, algún medicamento. Entonces, un medicamento puede condicionar la destrucción del eritrocito si está haciendo un exceso de agente oxidante y está depletando el contenido enzimático de nuestra célula. Entonces, todo esto, para eso es para lo que nos sirve tener un recordatorio de todas estas vías metabólicas que intervienen en el funcionamiento de nuestro eritrocito. O sea, tienen una razón de ser. Todo esto. Aquí tenemos, por ejemplo, esta cisteína, ácido glutámico, que vamos a ver más adelante. No sé si nos dé tiempo el día de hoy. Me voy a apurar para ver lo de la síntesis de la hemoglobina. Entonces, todo esto está relacionado. Por eso, cuando un eritrocito llega a su fin, es porque o el contenido enzimático ya está depletándose o se ha afectado la integridad de la membrana. Entonces, vean, ya vimos membrana, ya vimos contenido enzimático y ahora vamos a ver carácter. Bueno, aquí también de aquí vamos a ver nada más, creo que, déjenme ver, sí, un padecimiento que es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la deficiencia de esta enzima que nos puede condicionar a una enfermedad hematológica. Aquí todos los que están aquí circulados con estos colores, vean ustedes que están circuladas generalmente enzimas. Bueno, puede darse una deficiencia enzimática de tipo hereditaria o congénita y condicionar la deficiencia de esa enzima y traer una consecuencia en la estructura del eritrocito. Puede haber
Dentro de las más frecuentes de deficiencias enzimáticas es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que va a condicionar a que no se lleve a cabo la producción del glutatión. Entonces se ve el eritrocito sometido a que pueda ser atacado por agentes oxidantes. Esto vamos a ver un padecimiento más adelante cuando veamos las anemias, ¿sí? De las demás son menos frecuentes ese tipo de deficiencias enzimáticas. Bueno, ahora, de la hemoglobina es el componente que va a estar realmente en una cantidad más abundante en la estructura del eritrocito. Aquí, como lo menciona, va a ser el principal componente, va a tener como función la oxigenación de los tejidos y va a tener una función reguladora de pH, ¿sí? ¿Cómo está estructurada nuestra hemoglobina? Bueno, va a estar estructurada por 4 globinas y por 4 grupos hemo. Estos grupos hemo, a su vez, van a estar formados por anillos de protoporfirina y por un átomo de hierro. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? No los oigo. Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, sí. Pues me dejen hablando sola, porque siento feo. A ver, bueno, entonces, para ver un poquito acerca, ahorita a ver si me alcanza a ver, que veamos síntesis de hemoglobina y nos falta destrucción del eritrocito. A ver, vamos a ver qué podemos avanzar otro poco antes de que se me empiecen a dormir, porque ya se me fueron 2 alumnos, pero bueno. ¿Cómo se lleva a cabo la maduración del eritrocito? Bueno, la maduración en el sentido de que vaya avanzando su proceso de vida media, ¿sí? Bueno, van a desaparecer todas las vías metabólicas porque se va a depletar, recordemos, no tiene núcleo y entonces no va a poder sintetizar lo que vaya a requerir. ¿Por qué? Porque ya no tiene núcleo. Entonces, ¿cuándo se va a dar esta alteración del eritrocito? Bueno, cuando se daña la membrana, cuando hay una alteración en la cantidad y calidad de la hemoglobina, cuando se depleta el contenido enzimático y se puede liberar la hemoglobina. ¿Cuándo se puede liberar? Bueno, cuando está dañada la membrana, ¿sí? Y ya vimos por qué razones se puede dañar la membrana, porque esté dañada por problemas de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, por el contenido enzimático, ¿sí? O por un exceso de agentes oxidantes. Entonces, cuando se empieza a dar esta liberación o destrucción del glóbulo rojo de manera prematura, o sea, antes de los 120 días, ¿qué significa? Que ha disminuido la vida media del eritrocito y vamos a tener como consecuencia de esta disminución de la vida de la vida media del eritrocito esta sintomatología que vamos a empezar a tener un cuadro o síndrome anémico. Ajá. Bueno, entonces vean ustedes, alteración de la membrana, vamos a tener que el eritrocito, bueno, aquí hay un ejemplo de esta imagen, ¿sí? Hay un equilibrio entre entrada y salida, vamos a suponer, de iones, de sodio, potasio, calcio, de contenido acuoso. Cuando este contenido de la membrana, de lo que hay dentro del eritrocito, se empieza a alterar porque está mal funcionando la membrana por alguno de sus componentes o por el contenido enzimático que se empieza a depletar, se va a empezar a dañar la estructura de la membrana. Al dañarse la estructura de la membrana, porque hay alteraciones de proteínas, de lípidos, de sodio, de calcio, se va a empezar a hacer rígida. Y al hacerse rígida con el paso del tiempo, porque se empieza a depletar el contenido enzimático, ¿qué va a suceder? Se tiende a fragmentar y se va a romper. ¿Dónde se va a romper? Se va a romper en el vaso principalmente, porque ahí hay, ¿qué cosa hay en el vaso? ¿Qué hay en el órgano del vaso, chicos? Va a haber macrófagos. No hay enzimas, ¿no? Va a haber macrófagos. Y los macrófagos, aparte, aparte de que hay macrófagos, en el vaso vamos a tener poca cantidad de glucosa y poca cantidad de oxígeno. Entonces, son condiciones poco favorables para el eritrocito. Cuando el eritrocito ya está comprometido porque está depletándose su contenido enzimático, el que no haya enzimas y el que no haya oxígeno, el que no haya
glucosa, pues afecta su estructura y entonces va a condicionar a que los macrófagos vayan fragmentando, vayan destruyendo al eritrocito por la rigidez que se le va a presentar, ¿sí? Y entonces se va a ir destruyendo el eritrocito, principalmente por los macrófagos. Pues vamos a tener que los eritrocitos van a empezar a circular y cuando pasan por el vaso y ya están comprometidos porque está depletado su contenido enzimático y y la glucosa, entonces, bueno, ahí se va a empezar a manifestar esto. Bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo la destrucción del glóbulo rojo. El glóbulo rojo, básicamente, cuando ya está en estas situaciones que ya se depletó su contenido enzimático, ya no tiene cómo ocupar la glucosa, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a alterar la membrana, se va a romper, va a empezar a ser fragmentada por los macrófagos, se va a ir originando la formación de un esferocito y posteriormente la formación de fragmentos o de poiquilocitos. Y entonces vamos a ver que lo que hay dentro del eritrocito, ¿qué es? Pues es la hemoglobina. Esta hemoglobina se va a ir fragmentando o se va a ir degradando en diferentes porciones que van a ser metabolizadas o utilizadas en el organismo. Entonces, esta hemoglobina que es liberada de la célula, de la membrana, vamos a ver que se va a liberar y va a salir una fracción que son globinas. Estas globinas se van a ir degradando aún más y van a llegar a formar parte de lo que son el pool de aminoácidos, sí, porque se van a ir degradando estas proteínas a fracciones más pequeñas. Esas fracciones más pequeñas que son, pues el pool de aminoácidos. Después vamos a tener que la porción del grupo hemo se va a degradar en estas dos componentes, que va a ser hierro. El hierro se va a liberar y el anillo de porfirina se va a abrir y vamos a ver en qué se va a convertir. Y se va a liberar una molécula de CO2 que se va a liberar a través de los pulmones. ¿Sí? Permítame. Ay. ¿Sí? Entonces, de esta manera se va a volver a reutilizar, pues, todos los componentes que van a estar estructurando de una manera a la molécula de hemoglobina, que vamos a ver cómo se forma, ¿sí? Pero bueno, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, de la eritropoyesis ineficaz, cuando hicimos la plática de la eritropoyesis, que son eritroblastos que no van a llegar a madurar, se van a fragmentar de manera prematura por alguna circunstancia y que es de un 5 a un 10%. Cuando esta eritropoyesis ineficaz está aumentada, quiere decir que muchos eritrocitos no llegan a la formación de eritrocitos maduros. Bueno, es cuando también vamos a tener la manifestación de un síndrome anémico, ¿ok? Entonces, vamos a ver que la anemia puede deberse a varias situaciones. Puede ser de origen hereditario o puede ser adquirido, ¿sí? Por eso es importante que el médico determine el origen de este padecimiento, ¿sí? Porque vamos a ver que el tratamiento va a depender del origen que está condicionando a esta disminución en la vida media de los glóbulos rojos. No sé si tengan preguntas o dudas hasta aquí, chicos. Para sí, pasar. De las diapositivas anteriores, creo que había mencionado algo de la porfirina, que el hierro se liberaba y la porfirina, pero no escuché bien acerca de eso. Ah, bueno, ahorita lo vamos a ver otra vez. No te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Permíteme. Voy a empezar. Yo tengo otra duda, profesora. Sí, dime. ¿Todas las anemias son causadas por eritropoyesis ineficaz o puede haber otra causa? No. Esa puede ser una razón, pero no todas las eritropoyesis van a estar dadas por esa situación. Ahorita eso lo vamos a ir viendo más adelante.
cuando veamos clasificación de anemias. Ahorita vamos a ver síntesis de hemoglobina y, bueno, ahorita les estoy dando algunas causas por las cuales se puede presentar el síndrome anémico, pero no nada más es por la eritropoyesis ineficaz, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, vamos a ver, tengo 5 para las 7, chicos. Me dan todavía que unos 15 minutos o 20 para que veamos un poquito de hemoglobina. ¿Todavía están en buen estado o ya están que no pueden con su vida? Más o menos. Van más o menos, ¿verdad? Bueno, vamos, denme 15 minutos, cuando mucho 20, para que veamos un poquito más acerca de hemoglobina y podamos avanzar, y la siguiente sesión ya podamos ver concepto de anemias y la importancia para la interpretación de la biometría, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a platicar un poquito acerca de este componente, de esta proteína, que va a estar formando parte de nuestro glóbulo rojo en un porcentaje importante. Entonces, por eso también va a ser importante para nosotros conocer cómo está su estructura, cuál es su función primordial y cuando haya normalidades de la misma, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a retomar esto que habíamos platicado en la diapositiva anterior. Bueno, aquí estamos viendo la destrucción, aquí estamos partiendo del final, ¿verdad? De la destrucción del glóbulo rojo, que vimos que, bueno, se rompe. No está presentando, creo. ¿No? Ah, ok, a ver, permíteme. A ver. ¿Ya? No. ¿Sí? No. ¿No? A ver, espérenme. Ya se ve. Ah, ok. Ok, ¿ya? No vemos su biblioteca en donde tiene sus archivos, pero no vemos la presentación. Ya se ve la presentación. Ok, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, aquí con esta habíamos terminado la diapositiva, la presentación anterior. Entonces, les estaba yo mencionando que tenemos el glóbulo rojo, se altera la membrana por alguna circunstancia, ¿y qué va a pasar? Se va a liberar la molécula de la hemoglobina. La hemoglobina como tal va a sufrir una serie de cambios para poder degradarse, y no se va a eliminar al 100% del organismo, se va a reutilizar. Entonces, vamos a ver que la hemoglobina se va a fragmentar en estos 3 componentes, que ahorita vamos a ver la síntesis, pero bueno, una porción van a ser las globinas. Las globinas, pues, son proteínas. Estas proteínas se van a degradar aún más y van a ir a formar parte del pool de aminoácidos que hay en el organismo para la formación de más proteínas, ¿sí? Luego, el grupo hemo que habíamos mencionado, que está formado por porfirina y átomos de hierro, bueno, se va a degradar en estos 2 componentes que ahorita vamos a ver. Y se va a liberar CO2, esto se va a liberar a través de la vía pulmonar, se va a expedir en forma de gas, digamos, lo vamos a expedir nosotros a través de vía pulmonar. Entonces, bueno, vamos a ver esto, qué es lo que va a pasar, y vamos a ver la síntesis de la hemoglobina. Vamos a partir desde el principio, ¿sí? Pero bueno, esto sería como para darle continuidad a la sesión que teníamos anterior, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la hemoglobina va a estar formada como acabamos de mencionar, por globinas, que van a ser 2 pares de globinas, 2 y 2, y el grupo hemo va a estar formado por esto que acabamos de mencionar, que es un anillo de porfirina y átomos de hierro, ¿sí? Entonces, vamos a tener en la molécula estas estructuras. Vamos a tener esta molécula que está formando parte, que va a ser la hemoglobina. ¿Cuál es la función principal de la hemoglobina? Bueno, va a transportar oxígeno y va a retirar CO2. Se va a fijar al oxígeno, la hemoglobina,
y va a formar parte del 33% del eritrocito, o sea, no toda la membrana va a estar saturada al 100% de hemoglobina, solamente un 33%. Por eso, este parámetro, que ya lo vimos al inicio de la sesión, que es la hemoglobina corpuscular media, es en el glóbulo, eso significa que en el glóbulo rojo vamos a tener de un 27 a un 32% o de picogramos de cantidad de hemoglobina. Esto es por este 33%, esta cantidad, ¿sí? Es el contenido que va a tener un glóbulo rojo de hemoglobina. Si tiene menos del 27 es que está ya con menos cantidad de hemoglobina, y si tiene más, es muy raro, vamos a tener generalmente un esferocito, ¿sí? Pero este hemoglobina corpuscular media o este parámetro de HCM va a ir de 27 a 32. Yo les voy a mandar una hoja en estos días para que tengan esos parámetros para la clasificación de anemias que vamos a empezar a manejar, ¿sí? Vamos a ver que la hemoglobina va a estar protegida y se va a conservar a través de la membrana, por la membrana del eritrocito y por las vías metabólicas, ¿sí? Ya lo vimos hace un momento, por las vías de la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa principalmente, ¿sí? Va a estar protegida. Se va a sintetizar en la etapa a partir del proeritroblasto. Recuerden que ahí se va a empezar a sintetizar la hemoglobina y va a terminar en el reticulocito. Recuerden que ahí pasa de 24 a 48 horas en forma de reticulocito y se termina la síntesis de la hemoglobina. La concentración de hemoglobina en el organismo va a depender ¿de qué? Pues de un equilibrio entre la producción y la destrucción de los glóbulos rojos que hay en el organismo, que de manera fisiológica, pues esta concentración es la misma, es estable. ¿Cuándo se va a ver afectada? Cuando hay una manifestación de alguna patología, de algún agente extraño que está rompiendo este equilibrio entre producción y destrucción. Pero cuando esté en equilibrio vamos a tener una concentración de hemoglobina que va a ser siempre constante para cada individuo. Y generalmente se van a sintetizar unos 6.3 gramos de hemoglobina por día, ¿sí? Porque se van a estar destruyendo la misma cantidad. Entonces, por eso vamos a tener un valor de reticulocitos de 0.5 a 2%, porque diariamente se van a estar destruyendo glóbulos rojos porque llegan al fin de sus días y se están produciendo los nuevos. Entonces, vean, aquí de una manera muy, muy general, muy rapidita, está explicada cómo se ha determinado la cantidad de hemoglobina en un individuo. Entonces, de manera promedio, tenemos 14 gramos de hemoglobina en 100 mililitros. Si tenemos aproximadamente 5 litros de sangre, vamos a tener aproximadamente 700 gramos de hemoglobina. Ajá. Esos 700 gramos de hemoglobina se están dividiendo entre los 120 días de vida media del eritrocito y serían los 5.83 gramos de hemoglobina al día que aproximadamente se deben sintetizar cada organismo. Aquí se está tomando en cuenta esta cantidad de hemoglobina al día entre la cantidad promedio de hemoglobina que hay dentro de cada eritrocito, tomado en cuenta por la cantidad de células que tenemos. Entonces da una cantidad de células de 1.9 por 10 a la 11 células por día. Entonces de aquí sale este recambio de glóbulos rojos del 1%. Entonces vamos a ver que el valor de reticulocitos está entre 0.5 y 2%, porque por este recambio de células diario que se hace, tomando en cuenta la cantidad de hemoglobina que se necesita diariamente. O sea, así a grosso modo les expliqué esto, que se toma en cuenta cantidad de hemoglobina promedio con los 5 litros de sangre por persona, la vida media del eritrocito, la hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo y la cantidad de células que se tienen que producir para que se pueda llevar a cabo todo este proceso, ¿sí? Bueno,
La capacidad o afinidad de la hemoglobina para con el oxígeno va a ser regulada por estos 3 factores: temperatura, pH y por este que está aquí en amarillo, que ya lo vimos. ¿Por qué está en amarillo? Bueno, porque lo mencionamos en la vía de Rappaport-Lubberin, que es la vía enzimática, con la producción de este ion, que es este 2,3-bifosfoglicerato. Esto se necesita para que haya esta afinidad más marcada de la hemoglobina para con el oxígeno, ¿ok? ¿Cómo está estructurada la hemoglobina? Bueno, esto es una proteína, ya vimos, 4 cadenas de globinas que van a ser 2 y 2, 2 de una y 2 de otra. Aquí, si se dan cuenta, tenemos muchas letras, muchas palabras, que cada globina es denominada con un nombre: alfa, beta, delta, gamma, epsilon y zeta. Estas van a ir dependiendo de la etapa evolutiva del individuo. Y vamos a tener estas globinas con estas características van a depender de la etapa evolutiva del individuo y de su afinidad con el oxígeno. Vamos a ver que entre más prematuro está el individuo, o sea, en la etapa de embrión o fetal, hay más afinidad hacia el oxígeno, y entre más evolución hay, va a tener menos afinidad con el oxígeno, lo va a soltar más fácilmente la hemoglobina, ¿ok? Bueno, también vamos a tener 4 grupos hemos que van a estar conformados, cada grupo hemo, por un anillo de protoporfirina y un átomo de hierro, 2 más, ¿sí? Con esta característica. Aquí tenemos otra vez un esquema de la hemoglobina. Y bueno, vamos a ver esto de las hemoglobinas embrionarias, que como les había yo mencionado, en las primeras etapas de evolución del individuo vamos a tener estos tipos de hemoglobina: la Portland, la Gower 1 y la Gower 2. Bueno, estas se van a producir en las primeras etapas del individuo y van a estar, lo importante de aquí es que estas se van a fijar muy fuertemente al oxígeno, no lo van a soltar. Recordemos que el individuo está dentro de la placenta, entonces está en un ambiente hipóxico, sí, prácticamente. Entonces, estas globinas se van a sintetizar en esta etapa, en la etapa embrionaria, y conforme se va dando el proceso evolutivo del individuo, estas hemoglobinas, esta síntesis de estas globinas se van a ver inactivadas, digamos, y se van a activar la síntesis de otras globinas, que van a ser, estas son las globinas ya de un adulto, vean, F, A2 y A. Y aquí tenemos las hemoglobinas embrionarias, estas son las que ya vamos a tener nosotros en este momento vamos a tener. Aquí quiero que vean que estas hemoglobinas que están aquí formando parte de las hemoglobinas embrionarias están conformadas por otros pares de globinas. Estas son estas letras griegas que son zeta y epsilon, zeta y gamma, alfa y epsilon. Estas van a ser globinas de las etapas embrionarias. Y cuando ya estamos en una etapa, desde que el nacimiento hasta nosotros, la adultez, digamos, ya que ya salimos del seno materno, vamos a tener otros tipos de globinas. Y vean ustedes, va a ser alfa gamma, alfa delta y alfa beta. Estas van a ser las globinas que van a conformar a cada una de las hemoglobinas que forman parte de un adulto. Estas 3 hemoglobinas forman parte de toda la hemoglobina total con la que funcionamos nosotros. No es que tengamos una u otra, tenemos de las 3, ¿sí? En diferente porcentaje, pero vamos a tener de las 3 hemoglobinas, y vean cómo cada hemoglobina va a estar estructurada por diferentes pares de globina. Todas van a tener 2 alfa, pero van a tener otro par diferente, gamma, delta y beta. Ajá. Bueno. Aquí, pues es lo que les acabo de mencionar, vamos a tener embrionarias del adulto y vamos a tener en casos patológicos algunas hemoglobinas anormales. Por eso es importante conocer las hemoglobinas normales para poder hacer evidentes las que son diferentes. Aquí nada más recordando por estos gráficos que dependen de la etapa evolutiva, cómo se van cambiando la funcionalidad o la acción
de síntesis de globinas dependiendo de la etapa evolutiva del individuo. Aquí tenemos las globinas epsilon, zeta, gamma, delta, beta y delta, que estas son las que ya van a conformar las hemoglobinas después de nacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les estaba diciendo que la hemoglobina del adulto vamos a tener 3 tipos de hemoglobinas en diferente porcentaje, pero de las 3. Entonces, vean ustedes, aquí donde dice adulto tenemos de la hemoglobina A un 97%, de la hemoglobina A2 más o menos un 2.5% y de la fetal menos del 1%. Vean ustedes, me voy a regresar a esta imagen y aquí quiero que vean cómo está estructurada cada hemoglobina, porque esto va a ser importante para un grupo de anemias en las cuales el problema es a nivel de tipo congénito, que tiene que ver con la estructura de las globinas que conforman la molécula de la hemoglobina, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que la hemoglobina del adulto va a estar conformada por estas 3 hemoglobinas, la A, la A2 y la fetal. La que está en mayor porcentaje es la A, luego la A2 y luego la fetal en menos del 1%, ¿sí? Bueno, aquí están unos esquemas viendo cómo está estructurada. Vean, la hemoglobina A, que está en un 97%, que tiene 2 alfa y 2 beta. Bueno, quiere decir que así está conformada la hemoglobina, luego la A2 con 2 alfa y 2 gamma y la fetal 2 gamma y 2 alfa y 2 gamma, esta es delta. Y los cromosomas que están involucrados en la formación de las globinas son los cromosomas 11 y 16, como pueden ver. Bueno, ¿cómo se da la síntesis de la hemoglobina? La síntesis de la hemoglobina se va a dar por dos etapas importantes, que es la síntesis del grupo hemo y la síntesis de las globinas, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo dónde se va a ir llevando a cabo todo este proceso de la síntesis de la hemoglobina. Una parte se va a dar dentro de la mitocondria y otra se va a dar en el citoplasma de nuestra célula. Entonces, va a ser muy importante esto porque va a haber enfermedades en las cuales esto es condicionante, ¿sí? Dependiendo de si hay presencia o no del hierro o de las globinas, ¿sí? Entonces, dentro de la mitocondria y en el citoplasma. Aquí ahorita les voy a pasar varias imágenes y vamos a ir quedándonos con algunos esquemas que son los que más fácil nos van a dar. Aquí está, pues, lo que les había yo mencionado hace un momentito, pero vamos a ver aquí. ¿Cómo vamos a tener la síntesis de la hemoglobina? Vamos a ver una parte, ya la degradación de el glóbulo rojo lo vemos la siguiente semana antes de comenzar la clasificación de las anemias, ¿sí? Entonces vamos a ver la síntesis de la hemoglobina. Se va a dar dentro de la mitocondria. Vean, vamos a tener la unión de la glicina y de la succinilcoenzima A, que nos va a dar la presencia de este componente que es ADAL, que es ácido delta aminolebulínico. Ajá. Vamos a tener aquí la presencia del fosfato de piridoxal o vitamina B6 y esta enzima, que es la sintetasa del ácido aminolebulínico. Este primer paso va a ser muy importante porque el primer paso y el último son las deficiencias más frecuentes que se pueden encontrar en la población en cuanto al problema de la deficiencia en la síntesis de la molécula de la hemoglobina para dar un tipo de anemia en particular. Este proceso intermedio es muy difícil que haya deficiencia en la población de alguna de estas enzimas o de estos componentes. Lo más frecuente es el primer paso y el último, ¿sí? Entonces es el paso de la unión de la glicina, succinilcoenzima A, que se necesita vitamina B6, que es este fosfato de piridoxal, y la presencia de esta enzima para dar este componente, que se lo van a tener que aprender. De aquí va a pasar una serie de eventos, pasan al citoplasma y luego entran otra vez a la mitocondria. Entra el protoporfirinógeno y se va a pasar a la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9, con unión con el hierro, ¿sí? Se va a formar el grupo M y se necesita esta enzima, que es la ferroquelatasa. Ajá. Entonces, ¿cómo se forma el grupo M?
con la unión de la protoporfirina y el hierro. Vamos a ver que hay unas enfermedades en donde no hay hierro o no hay la formación de la protoporfirina o la presencia de la enzima y por eso no se puede formar el grupo M. Entonces, se forma el grupo M, sale el grupo M a citoplasma y en el citoplasma se va a unir con las globinas y ahí se termina ya la síntesis de la hemoglobina como tal. Aquí tengo otra imagen en donde tenemos otro esquema de la síntesis del grupo de la hemoglobina. Entonces, vean ustedes, aquí está succinilcoenzima A con la glicina, la vitamina B6, la ala-sintasa y se forma el ácido aminolebulínico. Esto es dentro de la mitocondria. Salimos a citoplasma, pasa todo esto y otra vez entramos a mitocondria y entonces aquí vamos a tener la protoporfirina 9, que en presencia del hierro y con la presencia de esta enzima de la ferroquelatasa se estructura o se forma el grupo hemo. El grupo hemo tiene que salir a citoplasma otra vez, salir a citoplasma y unirse con las cadenas de globinas para formar la hemoglobina. Me voy a conformar con que se sepan el primer paso y el último para poder continuar la siguiente semana, ¿ok? Y déjenme ver cuánto falta de estas. Ok. Y les termino de dar las hemoglobinas anormales la siguiente semana. Son 7:15, no sé cómo anden. Ustedes me dicen, yo no tengo problema. Vamos la siguiente semana o como quieran. ¿Qué quieren? Yo creo que hasta aquí para que no nos saturemos. Pues, ok, para que no se vayan, porque todos yo creo ya están acostados viendo el Netflix. No, pero todavía bueno, no, pero... ¿qué le vamos a hacer? Todavía no, pero ya sí, casi. Ok, sí. Bueno, ahora casi no me participaron chicos, nada más uno que otro, Fernando y Leonardo, nada más. No tuve más audiencia de hombres el día de hoy, no sé por qué. El día de mañana les tuvo el cuestionario número 3, chicos, y entonces, no sé si quieran ver el cuestionario ahorita o lo vemos ya la otra semana, el cuestionario 2, no sé, alguien que tenga duda de alguna de las preguntas que me quieran comentar algo. Ya más o menos ya estuvimos viendo las respuestas durante la sesión, pero díganme. ¿Podríamos verlo? Bueno, no sé los demás. A ver, váyanme diciendo Sí, lo vemos. Ok, váyanme diciendo las preguntas porque ahorita si lo busco para ponerlo en pantalla me voy a tardar. Pero váyanmelo dictando y vamos viendo, lo vamos respondiendo. Vamos, a ver, pregunta 1, chicos. Ay, no, con esa rapidez pues no lo vemos entonces, ¿o cómo? Si quiero que ustedes me lo dicten a mí. ¿Qué pasó? A ver, déjenme lo abro. Déjenme lo busco. No lo tenemos a la mano. Sí. Ok, bueno, ok. A ver, déjenme ver si yo lo tengo. A ver, aquí está, cuestionario 2. Yo también ya lo tengo. Ya lo tienes. Estas células son importantes en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos corporales. Ajá, ¿cuál era? Los eritrocitos. Exacto, los eritrocitos. Ahí ya lo encontré yo el mío. Ya no hay mayor duda ahí, ¿no? Luego, la 2, ¿qué decía la 2, chicos? La permeabilidad selectiva y la estabilidad estructural celular son proporcionados por proteínas de membrana. Ajá, sí, es proteínas de membrana. Ok. La 3. A ver, la 3 se las dicto yo. Un factor de crecimiento que influye en la diferenciación de la unidad formadora de colonias GEM en eritrocitos es, pues, la eritropoyetina, ¿ok? Ahí venían otros factores de crecimiento, pero la que va a dar la pauta es la eritropoyetina. Luego, la célula central en la isla eritroblástica es el macrófago. Sí, alrededor del macrófago se van a depositar las células precursoras para poder absorber el hierro que va a tener el macrófago debido a la destrucción de los eritrocitos viejos. Ajá. Luego la 5, con la extensa eliminación de inclusiones de eritrocitos por el vaso, se esperaría encontrar alguna de las siguientes estructuras en una muestra de sangre periférica. Aquí les puse que podía ser
cualquiera de dos respuestas, o puede ser esferocitos, que son las primeras morfología que se puede presentar cuando se da la eliminación de inclusiones en el vaso, o si ya hay un exceso de degradación, se pueden presentar fragmentos de eritrocitos o entre paréntesis, como dice ahí, poiquilocitos. Entonces, cualquiera de las dos que me hayan puesto puede ser la correcta, ¿sí? Si en un resultado de una cuenta de reticulocitos el resultado fue de 8% y la cuenta de reticulocitos es de 3, ¿qué sugieren estos valores? Entonces, la respuesta es que la médula ósea está produciendo eritrocitos a un ritmo acelerado. Ajá. Bueno. La 7 dice, ¿qué vía metabólica facilita la liberación de oxígeno de la hemoglobina a los tejidos? Pues es la de Rapoport-Luberin, ¿ok? Ya vimos por la presencia del ion 2,3-difosfoglicerato. Luego, la 8, ¿en qué parte del organismo se lleva a cabo la destrucción de los eritrocitos envejecidos? En los macrófagos del vaso y del hígado, ¿ok? Luego, la 9, ¿por qué es importante el adecuado funcionamiento de los riñones en el individuo en relación a los niveles de hemoglobina? Es porque dependiendo de los niveles de oxígeno se activa la síntesis de eritropoyetina para la producción de eritrocitos. La 10, ¿de qué manera obtiene su energía y poder reductor el eritrocito? Pues de la glucólisis y de las vías auxiliares, ¿ok? Luego, la 11, ¿cuáles son los componentes de un eritrocito? Aquí es lo que les decía yo, muchos me pusieron lípidos, proteínas y carbohidratos. No, porque pues esos componentes son de muchas células, no nada más de los eritrocitos. El eritrocito sería la membrana, la proteína base,